Estamos con gran gusto con el doctor Ricardo Muñoz, autor de esta magnífica obra, un verdadero desafío literario, que toca un tema muy especial. Yo lo aprendí hace 50, 60 años cuando entré al IBM, que todos hablaban, pues, inclusive creo que ni se llamaban habilidades blandas, porque se hablaba de la importancia de conectarse, de comunicarse, de tener en cuenta el liderazgo, de trabajar en equipo. O sea, y tú has lanzado un libro que para mí es maravilloso. Tuve un gusto de ser parte proactiva en el trabajo de la edición y siento que va a ser un verdadero impacto. O sea, me gustaría, por favor, doctor, que nos cuente cómo surgió esta idea, por qué se habló de estas habilidades, que todos creen que son dos o tres, pero en realidad tú mencionas en un gráfico muy interesante que hay casi 10 habilidades bien reconocidas. ¿Qué nos puede decir con respecto a esas habilidades? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Y por qué pueden tener un impacto maravilloso en el lector y en toda la gente que se acerque a esta obra? Estupendo, Jimmy, gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y qué mejor motivo para dar pie a este libro escrito 10 habilidades blandas de los líderes efectivos. Fíjate que la terminología de habilidad blanda se comenzó a hablar alrededor de los 60, 70. El ejército americano estuvo investigando qué cosa hacía la diferencia en los cuerpos militares. Todos recibían instrucciones, equipamiento, y sin embargo notaban que faltaba algo para ser realmente efectivos. Sin duda, un liderazgo extraordinario de los comandantes era necesario, pero trabajar en equipo, motivación, ser disciplinado, una serie de elementos que ellos terminaron definiéndolos como habilidades blandas y que comenzaron a ser ya enseñadas y sobre todo entrenadas. Y en la década de los 80 las empresas tomaron este término de habilidades blandas porque se dieron cuenta que pasaba algo muy transversal, muy similar en las organizaciones. No bastaba el conocimiento técnico, ni siquiera la experiencia, sino que hacía falta esas habilidades interpersonales y tan necesarias para que ese talento, ese conocimiento se lleve a lo máximo. Me preguntabas un poco cómo surge este libro. La verdad que me viene a la mente, a la imaginación, la alineación de los planetas, ¿no? Que no siempre ocurre. En esta oportunidad se alinearon en mi vida varios elementos que favorecieron el poder escribir esto. Uno de ellos es mi llegada acá a Miami con la familia, como lo cuento en el libro, al inicio, completando, animando, forjando los sueños familiares y de mis hijos, pero también el deseo de venir a Miami a hacer algo distinto a lo que venía realizando y escribir un libro y mejor en Miami y con un buen editor como tú, Jimmy, pues es algo nuevo, distinto, novedoso y que me ha retado y que me ha sacado de una zona de confort para pasar a esa zona de transferencia, de aprendizaje y de entrega. Ahora, este libro no es un libro en la que como es tradicional, investigar, documentar, poner pies de página de repente, casi como un trabajo de tesis de investigación. Es un libro vivo que surge de la experiencia de más de 25 años en el cual he venido impartiendo capacitaciones en las organizaciones, trabajando con más de 150 coaching, perdón, de manera ejecutiva, líderes, y veo que existe esa necesidad de habilidades blandas, de habilidades de interrelación que hacen que realmente se vuelvan más efectivos y no solamente eficaces ni eficientes, ¿no? Por esa parte. Y bueno, para continuar con las preguntas, una cosa más que tú mencionaste. Es cierto, el tema de las habilidades blandas como tal, por decirlo de alguna manera, siempre han estado presentes. ¿Por qué? Porque cuando existen personas, cuando existe interrelación, hace falta la comunicación, el trabajo en equipo, la motivación, etcétera. Lo que sí, sin duda, ha cambiado son los retos y las circunstancias. Quizás antes la comunicación y el liderazgo era más vertical, ahora es más horizontal, más participativo, requiere de otras capacidades de los líderes.
El trabajo en equipo ya no solamente es entre las personas que eran quizás más homogéneas años atrás. Hoy hay diversidad cultural, de países, de costumbres, de género, de inclusión, de generacional, como tratamos en algunos de los capítulos. La generación X, Y, Z se vuelve más retador. Por lo tanto, a escenarios nuevos se requieren habilidades nuevas. Sí, yo creo que cuando se habla de habilidades, muchas veces la gente menciona comunicaciones, habla también menciona dos, tres, y sin embargo son un poquito más. O sea, ¿qué nos podés contar? ¿Cuáles son las más importantes? Porque se habla también del liderazgo, pero el gran secreto es ver de cómo de la mano de los que interactúan llegan a mejorar internamente para poder comunicarse mejor, interrelacionarse. ¿Cuáles son las habilidades a tu criterio que pueden tener mayor impacto en el trabajo en equipo y lograr excelentes resultados? Sí, yo te diría que las más conocidas a boca de jarro, como se dice, ¿no? Si te preguntaran cuáles son las habilidades blandas más importantes, surge la inteligencia emocional, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera. Pero yo quisiera abrirle el escenario a otras que son poco conocidas, pero que están presentes y que marcan una gran diferencia en las personas. Por ejemplo, las habilidades comerciales. Todos somos vendedores, todos vendemos una idea, todos vendemos un proyecto, todos vendemos nuestra imagen y quizás el hecho de vender lo asociamos con ser charlatán, con ser marquetero, figuretti, como dicen algunos, y no es eso. Vender es un arte que busca entender a la persona, las necesidades, el dolor, lo que necesita, las oportunidades, las motivaciones y tratar de darle una solución. Y para eso se requiere una estructura mental comercial, ¿no? De saber captar la atención, el interés, el deseo, la acción y bueno, manejar argumentos a la medida, etcétera. En las universidades no nos enseñan técnicas de venta, no nos enseñan habilidades comerciales y sin embargo está muy presente. Es cierto que guarda relación con presentaciones efectivas, con la persuasión dentro del campo de la comunicación, sí, pero las habilidades comerciales tiene algo más que hay que saber orientar a la solución. No se trata de convencer con razones, sino de persuadir con beneficios. Otra que a mí personalmente me gusta mucho porque guarda relación con el sentido y propósito de la vida es la motivación. La verdadera motivación es la automotivación. ¿De acuerdo? Muchas veces esperamos que nos motiven, nos den premios, palmada en la espalda, etcétera. Sin embargo, hay que trabajar para tener ese resultado que es la automotivación. Jugando un poco con la palabra motivación, podríamos decir que es tener motivos para la acción. ¿De acuerdo? Pero no solamente motivos racionales, sino motivos emocionales también y posiblemente motivos de propósito y trascendente, todo aquello que nos mueve a la acción. Y te digo que me gusta fundamentalmente porque la motivación, quizás con otras palabras, siempre ha sido un campo filosófico, porque nos movemos para qué, para dónde. O sea, moverse por moverse es absurdo. O sea, tiene que haber un sentido, una causalidad, una finalidad. Y entonces comenzamos a tocar motivos y razonamientos filosóficos. Y en ese campo, Jimmy, tú lo sabes, los estoicos son extraordinarios. No hay libro de desarrollo personal que no cite directa o indirectamente a los estoicos. Tú agarras los libros de Brian Tracy, de Tony Robbins, están presentes todos los conceptos estoicos, porque los filósofos se preocuparon por el devenir, por la reflexión de la persona y ese sentido que al fin y al cabo, para no extenderme en ese campo, estamos en busca de la felicidad. Todo lo que nos mueve busca a la felicidad, solo que a veces lo confundimos con el bienestar. El bienestar es externo, la felicidad es interna. Y sin embargo, es algo que es clave en la acción humana, porque hay tres elementos que pueden ser críticos para el movimiento de una acción: el poder, el saber y el querer. Uno necesita tener poder, las capacidades para realizar algo,
saber el conocimiento, pero también el querer la motivación. Basta que falte uno de ellos y no se produce la acción humana. Con mucha frecuencia se hace refuerzo en el conocimiento, capacítenlo, denle más ideas, más capacitaciones, pero la parte de querer se deja de lado, se deja a la persona misma, ¿no? Y hay que moverla, hay que animarla a que tenga su motor propio. ¿Ok? Bueno, y la última, sí, para no extenderme también, es precisamente la que coloqué al final del libro, que es la disciplina y mejora continua. Qué importante es la repetición, la generación de hábitos. Aristóteles es, es por excelencia la persona y filósofo que nos habla de los hábitos, ¿de acuerdo? De cómo el cultivo constante de algo genera virtudes y cómo el cultivo de algo negativo genera vicios, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la disciplina aparece cuando falta la motivación. La disciplina hace y logra lo que de repente la inteligencia no nos ha dado. ¿Verdad? Esa constancia de poco a poco nos hace llegar a grandes lugares. Bueno, pero magnífico. Yo veo que con la claridad que explicas esto, ninguna duda que lo mismo has hecho dentro del libro, explicando claramente en cada uno de esos capítulos maravillosos todo lo que se tiene que conocer para poder sacarle el máximo provecho a esas habilidades. Una preguntita también que todos, hoy en día, si no se habla de inteligencia artificial, es como que no se habla de nada, porque se ha metido en todos lados. ¿De qué forma este nuevo concepto, estas tecnologías, estas herramientas afectan estas habilidades? ¿Ayudan, las quitan, le quitan fuerza, le dan más fuerza? ¿Cómo ves la inteligencia artificial en tu mundo? Efectivamente, la inteligencia artificial está modificando no solamente los recursos, sino la manera de trabajar y, por supuesto, también las interrelaciones, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque, como lo hemos escuchado mucho con el tema de herramientas, tecnología, corremos el riesgo de deshumanizarnos. ¿De acuerdo? De comenzar a vernos como casi robots, como números. ¿M? Y también la forma de trabajo, por ejemplo, ¿no? Antes era presencial, hoy hay muchos trabajos que ya son híbridos y muchos más que son remotos. Entonces la conexión humana es necesaria, ¿no? Entonces las habilidades blandas, adecuadas, y por eso a mí me gusta entender las habilidades blandas no por la debilidad, sino por la adaptabilidad. Dependerá de las dosis que uno necesite según las circunstancias, ¿verdad? Y estas circunstancias que nos está planteando este nuevo reto de la inteligencia artificial, pues hay que saber utilizarla, ¿no? Como toda herramienta, se puede maximizar siempre y cuando lo sepamos orientar, manejar y es una herramienta, es un medio para, no un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que nos va a retar, nos va a retar rescatar la humanidad, nuestra parte humana, nuestras motivaciones, y creo que también es poderosísimo para poder agilizar una serie de elementos, pero también saber equilibrarlos. Vivimos en entornos donde hay un exceso de información, de herramientas que nos desborda. Nuestra mente de repente antes trabajaba con dos o tres cosas y ahora estamos como con 10, 20, por no decir más. Y todo eso pasa factura. ¿De acuerdo? Bueno, Pasa factura en el estrés, en el cansancio. Sí, hay cosas positivas, aprendes, resuelves, pero también la vida no es solamente objetivos profesionales o resultados económicos. Hay otras cosas tan importantes como la misma persona, las relaciones, tu propósito, tu felicidad. Y todo eso se consigue con equilibrio. bueno, magnífico. Yo sé que a veces pasa, me ha pasado en otras entrevistas, yo comento que siempre hay que tener claro un business plan, un plan de negocio, una meta, dónde quiero llegar, porque es la forma de cumplirlo mejor. Pero, mi querido doctor Muñoz, para cerrar esta magnífica entrevista, qué consejo le podríamos dar al lector? ¿Conviene cerrar el libro y no leerlo más, leerlo a fondo? ¿Qué conviene hacerlo para sacarle el máximo provecho a este esfuerzo que sin ninguna duda para mí es maravilloso? Yo lo leí, lo disfruté y creo que sin ninguna duda todos lo van a hacer lo mismo, pero ¿qué consejo le darías al lector para que aproveche al máximo tus ideas?
Sí, yo quisiera partir con una breve historia y sacar una conclusión al final, aunándola a la pregunta que has realizado, que es la siguiente historia, metáfora. Cuentan que había un leñador que tenía el título de 3 veces campeón en cortar leña en 30 minutos. Su promedio era 25 trozos de leña en 30 minutos. Apareció un retador y dijo, voy a aplicar Kaizen, método japonés de mejora continua, que tiene 3 principios: observa, iguala y supera. Entonces se puso al lado del campeón y comenzó a observar lo que él hacía y lo comenzó a igualar, a imitar. Pero vio que el campeón se detuvo una vez y dijo, es mi oportunidad de superarlo. Vio que se detuvo una segunda vez y dijo, ya le gané. Y vio que se detuvo una tercera y final, dijo, ya está hecho. Viene el conteo a cargo del juez y el juez dice, por cuarto año consecutivo gana el campeón. A lo que el retador dice, pero un momento, ¿cómo es posible si se ha detenido 3 veces a descansar? Y el campeón le dijo, mi querido retador, yo no me detuve a descansar, me detuve a afilar el hacha. Este libro busca eso, afilar tu hacha, que seas un mejor profesional, que te vuelvas más competitivo, que te vuelvas mejor persona en realidad. Por eso siempre el llamado a la acción es ponerlo en acción, no solamente leerlo. Y el mensaje que quisiera dar a los futuros lectores es ese, es eso. Léelo de tal manera que te lleve a la acción. Está escrito en un tono persuasivo, motivador, para que no te quedes solamente en los conocimientos. Posiblemente algunas de las cosas que están ahí ya las has escuchado, porque si eres un profesional con años de experiencia, pues no es nada nuevo el tema de la comunicación, del trabajo en equipo, liderazgo. Sin embargo, la forma como está escrito, la estructura, te lleva a volverlo práctico, a volverlo hacia la acción y volcarlo hacia los demás. Querido lector, mi recomendación final es que disfrutes de este libro, de ese aprendizaje, que lo lleves a la acción y que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté al escribirlo. Está hecho para ti y para que puedas ayudar a otras personas también. Bueno, muchas gracias. De esta forma terminamos. Aquí paramos esta grabación, cita magnífica. Y esto va a estar en el libro. O sea que eso es lo que caracteriza al libro como algo disruptivo, que le damos la dimensión del video para que puedan aprovechar y tener cerca al autor. Muchísimas gracias y de esta forma damos por terminada esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Jimmy.